Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con Rodrigo Barrenechea, politólogo, tremenda ofensa sin querer. Rodrigo, bienvenido al programa nuevamente. Gracias, Pedro. Gracias por recibirme. Y gracias por la comprensión del ¿cómo se llama? De la metida de pata. El hecho de que sea casi un insulto es parte del drama. Sí, es un insulto, ¿no? Político hoy día, a madre, o sea, no te pases. Es casi una mentada de madre, ¿no? Político peruano, ¿qué? Oye, ¿qué te pasa? No. Bueno, la razón por la que estamos invitando a Rodrigo Barrenechea el día de hoy es porque este sábado, en el marco de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, a las 7 de la noche, ¿en qué sala va a ser? ¿César Vallejo o no? Para César Vallejo. Se va a presentar el libro Democracia Asaltada, que está publicando el Fondo Editorial de la Pacífico, donde Rodrigo, junto con Alberto Vergara, hacen de editores para plantear una serie de interrogantes, consultando a varios destacados politólogos del país. Rodrigo, cuéntanos, háblanos sobre el libro. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, ¿Quiénes son los invitados que han sido llamados para escribir? sí. Este libro surgió en 2020 como idea. ¿Ya? Alberto y yo En pandemia. en pandemia, digamos, sucedió la salida de Vizcarra y la toma de poder de Merino y los eventos que le siguieron. Y Alberto y yo intercambiamos palabras, nos llamamos por teléfono para tratar de pensar juntos, digamos, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que está pasando con la democracia en el Perú, no? Y bueno, claramente una pata del problema tenía que ver con esto que hablamos la última vez que estuvimos contigo, o que estuve yo contigo, que tenía que ver con este asunto del vaciamiento democrático, que lo publicamos en una revista Sí. internacional, la dilución del poder, todo lo que ya hemos conversado, y que pueden consultar en la anterior entrevista en más detalle. Pero una segunda pata tenía que ver con la presencia, que se hizo evidente durante ese episodio también, de estos grupos de interés y actores, digamos, que provenían aparentemente del mundo informal o con una pata medio en lo ilegal, y que rápidamente buscaban un espacio para hacer valer sus intereses, ¿no? Entonces, era un fenómeno interesante y complejo y lo hemos abordado, digamos, por partes, ¿no? La primera vez en este artículo que publicamos en el Journal of Democracy, que publicamos sobre el vaciamiento democrático, y el libro completa el panorama, digamos, del diagnóstico del mal peruano actual, digamos, uniendo el vaciamiento democrático con la perforación del Estado de Derecho, le hemos puesto, ¿no? Y ambas juntas configuran este asunto que hemos llamado la democracia asaltada, ¿no? Y el libro detalla una serie primero te dice qué es el vaciamiento democrático, que ya lo hemos ido avanzando, a qué nos referimos con la perforación del Estado de Derecho, y luego cómo esas dos se entroncan, a través de qué engranajes se entroncan para producir el resultado que tenemos ahora. Entonces es una manera de, digamos, diagnosticar y explicar el mal peruano actual, digamos. Cuando has mencionado la frase de la perforación del Estado de Derecho, ha venido a mi mente así un boquete
Un Bueno, boquete en la democracia peruana, ¿no? sí, bueno, eso es Casi curioso, en ¿no? formato de caricatura. Sí, bueno, de hecho, la portada del libro, que lamentablemente estoy en Uruguay y por eso No, no tengo el libro yo todavía tampoco lo conmigo. tengo. Aquí en Mala no hay librería, pues. Está bien. La portada del libro, para quien la pueda ver y se lo pueden googlear, Democracia Saltada, y No, va a no, la salir el vamos a libro. poner acá en la portada de Ah, la perfecto. entrevista. ¿Ah? Entonces, ahí donde la estén viendo, si la pueden ver ahora, la portada hace alusión hay unos túneles chiquitos que se ven ahí. La portada hace alusión a las termitas, ¿sí? ¿Por qué Ahora termitas? ha venido de mi imaginación Patás, ¿no? Donde, Es una muy buena. Sí, 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 oye, sí, de hombre, acuerdo. para mí es ahorita el símil de en lo que se está convirtiendo el Perú. De acuerdo, exactamente, ¿no? Entonces, la portada hace alusión a termitas, ¿por qué? Porque lo que decimos en la introducción del libro con Alberto es que toda esta situación actual, en la que la democracia parece, eh, digamos, estarse jodiendo, para ponerlo en términos científicos, ¿Mm? Muy científico. el, pareciera un evento, un suceso que ha sucedido, un suceso que ha sucedido, como decía André Luthier, este, eh, algo que ha sucedido pues más o menos de pronto, ¿no? Eh, y la gente dice, bueno, es el 2016, la decisión de Keiko, etcétera, etcétera, pero lo que sostenemos nosotros es que en el 2016 se cayó la casa, digamos, o se empezó a caer la casa, O pero sea, se sinceró la cosa. también, digamos, pero Ya. la idea es que ese no es el punto de partida de la crisis peruana, es el punto de llegada. Y ¿Punto de las, llegada o un punto de inflexión? Y que de alguna manera digamos que un punto de desenmascara, inflexión, claro, digamos que un punto ya de este inflexión. deterioro. Eso, digamos que es un punto de inflexión, pero la idea de las termitas es que este es un proceso de largo plazo en el que las termitas han ido carcomiendo las columnas, ¿no? Del sistema político, y en 2016 y hasta ahora la casa ha colapsado. Pero una cosa es cuando observas el resultado y otra cuando empezó, digamos, cuando es digamos, la temporalidad de la causa. Esta Ujú. causa es mucho más larga, ¿no? Esta penetración de las termitas y demás tiene mucho más largo plazo que el evento mismo donde se observa el efecto, que es el colapso de la casa de 2016 en adelante, ¿no? Ahora, el Eh, termitero podríamos ubicarlo en la avenida Bancay, ¿no? O está el poco Congreso de la sí, República. ¿Ah? claro. Claro. Sí, digamos, a ver, como decía más temprano, nosotros hablamos del vaciamiento democrático Ujú. que, para ponerlo en sencillo, tiene que ver con eh, la pulverización de la representación política, ¿no? La incapacidad, la falta de legitimidad, de capacidad organizativa de todos los actores encargados de representar. Toda esa dimensión de la democracia en el Perú se ha venido abajo. Y en paralelo, como proceso distinto, pero que eventualmente se encuentra con ese, tenemos lo que decíamos más temprano de la perforación del Estado de Derecho. ¿Qué es eso? Digamos, es la aparición de estos actores que están en la línea de la formalidad y la informalidad, la ilegalidad y la legalidad, eh, que vienen de aquellos territorios y aquellos sectores económicos que el Estado peruano, desde hace mucho tiempo, ha dejado a merced de, digamos, poderes de facto, digamos, que ha dejado sin regulación estatal, digamos, sin control o sin control del Estado de Derecho, Ujú. digamos, ¿no? Eh, y claro, Perú siempre ha tenido esos espacios y esos sectores, ¿no? Siempre ha habido esos sectores que están en control de mafias, que están en control de actores al margen de la ley. Eh, Nosotros añadimos a ese factor que es, digamos,
más o menos estable en la historia del Perú, el hecho de que el boom de los commodities de la década antepasada y pasada le dio cierto, digamos, expandió territorialmente y expandió el poder, la capacidad económica de estos actores, ¿no? Y entonces, por un lado, el vaciamiento democrático hace que la representación se pulverice y los actores estos que debieran representar a la sociedad, que debieran ser más o menos organizados, tener cierto nivel de legitimidad, van desapareciendo, van haciéndose cada vez más insignificantes. Y a su vez tenemos una serie de actores que van acumulando poder y capacidad de hacer valer sus intereses en el sector informal e ilegal. Y esos dos se encuentran en la actualidad, ¿no? Y entonces el vacío de la representación es llenado por estos actores que vienen de este mundo, ¿no? Y producen el estado de cosas en el que estamos, ¿no? En el libro detallamos 4 mecanismos por los cuales estos se enganchan, pero estoy hablando un montón, no sé si quieres decirme algo. No, estaba revisando la entrevista que le habías dado a Emilio Camacho el domingo Sí, último en La República, sí, donde decías, antes teníamos instituciones débiles, hoy sí, asistimos al desmantelamiento de instituciones y del imperio de la ley. Y ahí subrayas que es importante entender que la crisis no empieza con PPK, ¿no? Que era lo que exacto, decías hace un rato. exacto. Pero también señalas que los votantes peruanos extinguieron a los partidos políticos y en ese sentido somos precursores en América Latina. Sí, O sea, no lo tenemos somos. parangón con otro país en la región. Digamos, cuando revisas una serie de indicadores, si los miras todos de manera global, el Perú ciertamente está a la vanguardia en la región. Y así es conocido afuera, digamos, desde la gente que estudia estas cosas. El O sea, Perú ya es el... superamos a Guatemala. Sí, sí. O sea, en Wow. términos de la popularización de la representación, sin duda. O sea, en Guatemala digamos, todavía con todos sus parecidos, había algunos actores con cierta capacidad de estructurar voto, de movilizar votantes, ¿no? Maquinarias, pero, digamos, son situaciones similares, ¿no? De hecho, cuando tú comparas, por ejemplo, indicadores de fragmentación, Perú y Guatemala están abajo los dos en América Latina. Los dos están muy pegados. Pero incluso, digamos, Guatemala alguito más tiene, ¿no? Perú menos, ¿no? Entonces sí somos pioneros en esa parte, en la parte del vaciamiento democrático. No Y hacia necesariamente, qué nos hacia qué nos estamos pareciendo en un futuro, digamos, próximo? eso es complejo porque estamos de alguna manera en territorio desconocido. O sea, a ver, pensando un poco en Suena historia. peligroso eso, ¿ah? Sí, pero es Mm. así. O sea, qué sé yo, pensemos que hasta antes de 1978, 79, 80, la democracia era una cosa muy frágil y los militares podían intervenir en cualquier momento en cada país y así, Mm. ¿no? Eh, entonces, y luego, digamos, con las transiciones a la democracia en América Latina y todo, hay este periodo de relativa ilusión, primavera, etcétera. Luego llegan los 90, que la cosa se empieza a poner un poco compleja. En algunos países caen o se erosiona la democracia, como en Perú, y así. Luego llega el boom de los commodities y le da una especie de balón de oxígeno a las democracias latinoamericanas. También le da un balón de oxígeno a ciertos autoritarismos, por cierto. Ujú. Pero luego ese periodo ha acabado y muchas democracias se están enfrentando con un desencanto que se está traduciendo en una suerte de vaciamiento gradual, pero consistente, ¿no? En el que cada vez los partidos representan menos, en el que cada vez la gente busca más a outsiders, en el que cada vez los vínculos
de representación son cada vez más precarios. Se están pensando, las democracias están enfrentando a ese momento y como digo, es relativamente nuevo. O sea, estas democracias que surgieron hace 40 años, por primera vez se están vaciando o se están carcomiendo por el lado representativo de manera colectiva. O sea, todas están pasando por esa tendencia. El tema es que no todas empiezan del mismo nivel, digamos. Perú tenía siempre un sistema de representación muy precario, cosa que, digamos, tiene raíces históricas y qué sé yo. Y por eso es uno de los que está peor. Pero toda la región, no toda, hay excepciones, pero la región, hay una parte importante de la región y también fuera de la región, en que la política está entrando en crisis por ese lado, ¿no? Entonces, por un lado, esto es relativamente nuevo, ¿no? Este tipo de crisis. En un contexto en el que las salidas militares ya no son, digamos, tan aceptadas, pues, ¿no? Y por otro, este asunto de las economías informales e ilegales, sobre todo, es menos nuevo, pero, digamos, es menos nuevo porque América Latina siempre tuvo el narcotráfico y qué sé yo, como un actor importante. México ha estado siempre, Ujú. Sí. digamos, la política entroncada con el narco, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, y de hecho la literatura señala que tiene que ver también en parte con la expansión del boom de los commodities que facilitaron el circuito, digamos, la circulación de la droga y del oro ilegal y en fin, todo tipo de estas economías. Eso se ha expandido a más países. Entonces, cada vez más países lidian con economías ilegales, con crimen organizado y con una política que cada vez se vuelve más precaria, ¿sí? Yo estuve hace poco en una conferencia de latinoamericanistas, en dos estuve el mes pasado, y en las dos el consenso era la política en América Latina se está debilitando y lo único que se está fortaleciendo es el crimen, Es ¿no? verdad. Entonces, comentábamos que, bueno, Perú es una manifestación del encuentro entre esa debilidad política y estos actores criminales y informales, ¿no? Pero cada país va a vivir ese encuentro de manera distinta, ¿no? Chile lo está viviendo de una manera, Ecuador lo está viviendo de otra manera, ¿no? Y como digo, cada uno va a vivirlo de manera distinta porque por una parte, no todos tienen una política tan vaciada como la peruana, ¿no? Y no todos tienen un crimen tan, en términos comparados, desorganizado como el peruano. Felizmente, en el Mm. Perú el crimen no es tan estructurado, ¿no? Eh, entonces, eso, yo creo que en función del nivel de estructuración política y el nivel de estructuración del crimen, va a haber resultados muy distintos en la región, ¿no? Va a Claro, pero yo, haber yo casos... ahí añadiría un todavía, porque con toda la legislación Mm, regurgitada desde el Congreso de la República que favorece al crimen organizado, le hice hace poco una entrevista al ex ministro del Interior, se me acaba de ir el nombre, y el escenario que pintaba, que esbozaba, era realmente aterrador, pero mm. aterrador, o sea, por lo cual, digamos, para mí el referente de Patás, o sea, que vaya contagiando al resto del país, es una posibilidad no remota, sino muy próxima. Sí, bueno, ojalá que no, ¿no? Pero, digamos, Bueno, yo no ojalá, soy, ojalá que no, ojalá. sí, yo no soy particularmente criminólogo. Hay gente que se dedica a esto, a estudiar gobernanza criminal y demás. Hay mucha gente, politólogos y otros que se dedican a esto. Yo no me dedico a eso. Y entonces no sé cuáles son realmente las condiciones que llevan a la estructuración vertical, ¿no? De un crimen organizado, pues que vaya de arriba abajo y que estructure todo, ¿no? Mm. No lo sé. No es mi campo. Pero, digamos, Perú es muy famoso porque nada, nada está muy estructurado, ni siquiera el crimen, ¿no?
Es verdad, Eso, es verdad. eso, digamos, es una especie de conocimiento como del sentido común, tanto en las ciencias sociales, ¿no? Como que en el Perú Sí. ni siquiera el crimen está muy estructurado. Entonces, por ese lado, Hay más organización en un burdel que en las instituciones peruanas, digamos, más entonces, o menos. esa es nuestra combinación peruana, ¿no? O sea, el vaciamiento democrático tiene que ver con esa desestructuración de la política total, ¿no? Y está penetrada por estos actores informales y criminales, pero de una manera relativamente eso, no vertical, no coordinada desde la punta, ¿no? Más bien un entronque medio oportunista, ¿no? De hecho, en el libro, en la introducción detallamos 4 mecanismos digamos, de entronque entre el vaciamiento y perforación del Estado de Derecho. Y decimos que uno de ellos, digamos, por qué es que estos dos procesos producen la situación en la que estamos? A ver, primero porque el vaciamiento democrático lleva a que los políticos y los partidos, entre comillas, hagan una selección oportunista de candidatos. Es decir, son partidos tan débiles y tan precarios que casi el único filtro o uno de los filtros más importantes, uno de los requisitos de lo que desean de un candidato, es que ponga plata, Ujú. ¿no? Y Además, eres bien entonces, generoso en llamar los partidos, ¿no? sí, por eso pongo entre comillas, ¿no? Es que ponga plata, ¿no? Que tenga alguna maquinaria y no se pregunta de dónde viene o en fin, ¿no? ¿Ni a O se dónde va? sabe y... Exacto. Entonces, eso hace que los partidos, estos precarios, le abran una puerta a estos actores que tienen plata y que además, mejor si no les preguntas de dónde viene, Ujú. ¿verdad? Ese es un primer mecanismo. El segundo tiene que ver con lo que llamamos la autoselección perversa. Es decir, la política queda tan desprestigiada que los únicos actores o los actores que tienen más probabilidad de entrar a la política son los que tienen nada que perder y mucho que ganar, ¿sí? Es decir, son actores que en la sociedad tienen muy poco prestigio, no tienen reconocimiento, no tienen un capital político, social, cultural importante que poner en riesgo, digamos, Son pobres ¿no? diablos aventureros, digamos. Así es. Muy bien, gracias por la traducción al llano. De nada. Y está bien. Y a su vez tienen mucho que ganar, ¿no? De entrar a justamente ganar espacio político para sus negocios, ¿no? Entonces ese es el segundo, la autoselección perversa. Se autoseleccionan los mequetrefes, y choros, digamos, ¿no? Y el tercer mecanismo tiene que ver con las codependencias precarias. Una vez que estos tipos están adentro y la política se ha debilitado tanto, tú tienes que negociar con estos tipos, pese a que no son bancadas enormes y tipos no muy organizados, tienes que negociar con estos intereses porque si no, no puedes avanzar o hasta te puedes caer de la presidencia, ¿no? Mm. Entonces, son actores relativamente débiles, comparativamente hablando, ¿no? Digo, con otros países, eh, pero tienes que Son darles algo. pigmeos y son rapiñeros, Exacto, son exacto. termitas, como los Son has las descrito. termitas, precisamente, son las termitas. Pero tienen mucho poder en un contexto de un sistema político muy debilitado. Entonces tienes que darles cosas. Hay codependencia precaria entre, digamos, el poder y estos actores, ¿no? Y finalmente el último mecanismo tiene que ver con algo que va a sonar pues conocido, que es el último paso de todo esto, es la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿no? En tanto, el crimen y lo informal están metiéndose en la política y los políticos empiezan a transar con estos actores de manera cotidiana, obviamente se van a encontrar con el problema judicial en el mediano plazo y entonces empezar a ocupar el sistema de justicia y demás se vuelve clave, ¿no? Es una arena, es la extensión de la arena política, digamos, en este orden de cosas, ¿no? La toma de la justicia Así para es, evitar, digamos, la cárcel o en su sí, defecto mitigar las sanciones, así más o es, menos. así Ahora, es. tú en la entrevista con Emilio Camacho dices algo que es
una verdad del tamaño de una catedral, y es que las elecciones políticas ya no son un sistema, sino, o sea, para elegir entre opciones políticas o proyectos políticos, sino que es una lotería. Es la tinca, Sí, eso es un guachito que hay que exacto. jugarse elección tras elección. Ya no puedo decir cada 5 años porque uno ya no sabe tampoco calcular la periodicidad de, de los comicios, lo cual también es una cosa patética como país, ¿no? Sí, sí, Mi es tremendo. pregunta es, ¿hay algún tipo de salida a esta situación tan horrorosa y tan fea como la que describes? Mira, como hemos estado discutiendo, estas dos tendencias que se entroncan, pues son procesos muy macro, ¿no? Este, eh, no son, digamos, no es, no sé, esto no ha pasado porque, no sé, Keiko no quiso reconocer a PPK, ¿no? Mm. Sino que son procesos más profundos y por lo tanto, digamos que una solución profunda, digamos, no es fácil, pero algo que comentábamos con Alberto en otra entrevista también, O es Marcos que, Cifuentes, correcto, en la ¿no? encerrona. Claro que de la Eso, fragmentación podía salir alguien, y ahí Alberto tuvo una frase que yo la escuché y dije, que la mediocridad es una forma de esperanza, algo así. sí, exacto. Dije, ¿me río o lloro con esta frase? Es más, le mandé un WhatsApp. Dije, oye, Alberto, esta frase, pues no, la Malea. mediocridad es una forma de esperanza. O sea, por Dios. Bueno, es cierto, o sea, Sí, sí, por sí, sí, no, eso, totalmente y cierto. además Marco dijo, Oye, pero bueno, qué con esa terrible. nota, sí, 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 y Marco dijo, con esa nota optimista, cerramos, además. Que Marco, yo creo que ya no quería escucharlos más a ustedes. Ya, no, esto, no hay salida acá, ya con esa frase nos vamos. Pero es una frase Sí, guau, que yo la escuché, o sea, escuché la entrevista completa, ¿no? Y dije, por Dios, o sea, algún día veremos al Perú, no te digo como Uruguay, porque eso ya es como, ¿no? Convertirnos en un país europeo. Pero nada, pues, o sea, tener la posibilidad y la capacidad de generar partidos políticos de verdad, ¿no? Que la gente discuta planes de gobierno, ideas, y no tener esta fauna de delincuentes, de rapiñeros, de termitas, que lo único que hacen es erosionar el sistema para capitalizarlo en beneficio propio. Y así nos la pasamos, y lo peor es, como dices tú, esto se va afianzando, y al final que vamos a tener un termitero, una cosa llamada Perú o patás en dimensiones ya nacionales. ¿Qué nos queda? sí. O sea, a su vez, digamos, también es cierto que yo creo que de un tiempo a esta parte, sobre todo del 2020 en adelante, por ahí, en la medida en que se han empezado a desmontar instituciones, se han empezado a desmontar reformas, algunas cosas que funcionaban bien y que dábamos por sentado han empezado a funcionar mal, Mm. ¿no? Eso nos ha permitido ver que yo creo algunas cosas habíamos hecho bien ¿Cómo qué, por y no ejemplo? las apreciábamos, ¿no? ¿Cómo No qué? sé, cosas como, no sé, el RENIEC siempre ha funcionado bien, el MEF siempre ha funcionado El bien, BCR. que del BCR, El BCR de Julio Velarde. Estamos hablando de Julio Velarde en y bueno, particular. bueno. O sea, los presidentes se pueden ir, pero Julio Velarde, por favor, no lo toque, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó la SUNEDU y teníamos eso. El Ministerio de Educación tenía una serie de reformas interesantes, ¿no? Había algunos aspectos de la política peruana que funcionaban más o menos bien o que estaban en un rumbo más o menos interesante, ¿no? Y que
empiezan a erosionarse rápidamente en estos años, ¿no? Entonces, claro, digamos, no es inconcebible que podamos recuperar parte de ese terreno perdido, ¿no? Nuevamente, gracias a, a la ventana de oportunidad que aparece, que ofrece la mediocridad, como decíamos en esa entrevista. O sea, estos tipos que están en el poder y que tienen estos pactos de supervivencia son finalmente actores muy precarios, ¿no? No son titanes de la política, no estamos enfrentando a un gran líder con apoyo masivo y autoritario, que pasa por delante de las instituciones, no, estamos enfrentando a unos rapiñeros, ¿no? Y entonces, en esa medida, una elección en la que una fuerza, digamos, restauradora institucional agarra una cantidad de votación mínimamente significativa, puede hacer la diferencia, puede convertirse en un actor importante que, como decíamos, prevenga al menos lo peor, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, puede suceder, porque en el Perú pasan estas cosas, que eso no solamente alcance para una coalición modesta, sino para un poco más y tal vez se puede recuperar algo. Ese actor, poniéndonos la mano en el pecho, ¿tú lo ves ahorita? No, pero mira lo siguiente. Esto es algo que digamos, que también mencioné en la entrevista con Marco, ¿no? O sea, mucha gente veía como con temor la posibilidad de que Perú consolide una suerte de pacto corrupto y a su vez autoritario en el que la rapiña se combinaba con una serie de mecanismos para alejar, para eliminar a cualquier competidor que estuviera por fuera del pacto, a lo Guatemala, ¿no? Y bueno, miremos qué pasa en Guatemala ahora. Arévalo ganó la Es presidencia verdad, es y verdad. las cosas parecen más en el aire de lo que pensábamos al inicio, ¿no? Y yo te decía más A temprano, pesar de que no la tuvo nada fácil. por supuesto, y esto es importante, yo creo, el grupo que tenía el poder en Guatemala era mucho más coordinado que el peruano. ¿De acuerdo? Y sin embargo, Tenían a la fiscal, el Congreso sí, estaba sí, preñado de estas pirañas organizadas, digamos, con la sí, intención de quedarse y instalados con ahí, control de organismos electorales, y o de los medios sea, de comunicación. sí. Y sin embargo, se les cuela Arévalo y Sí. estamos en la situación en la que estamos. ¿Por qué eso es así? Porque, nuevamente, desde los 80 en adelante, cuando se acaban las dictaduras militares, un régimen de cualquier tipo, autoritario o democrático, necesita votos, sí o sí. Salvo que seas un país, pues, petrolero de Medio Oriente, que no. Mira lo que está pasando en Venezuela. O sea, Mm. el chavismo es un régimen autoritario indudable y sin embargo todavía necesita la legitimidad de los votos. ¿Qué ¿Sí? crees tú que pase el domingo, Rodrigo? Ahora podemos hablar de eso. Ok. Ahora podemos hablar de eso. Este, pero es esa condición institucional básica y que difícilmente puede cambiar, que un régimen hoy se tiene que sostener mínimamente de un nivel mínimo de popularidad, lo que hace que el régimen guatemalteco no logre sobrevivir. Y lo que haría, como digo yo, posible revertir la situación peruana. Todos son impopulares, ¿verdad? Y Ujú. entonces eso deja una cancha muy abierta. ¿Mm? No, yo no, digamos, a ver, yo no soy optimista, particularmente optimista, eh, respecto a que este escenario puede pasar y puede haber una recuperación institucional, lo que sé yo. Lo que sí me parece, digamos, que a veces se le da demasiada, se, se cree que es demasiado fácil lo que va a pasar, o que lo que sea, es la consolidación autoritaria. Eso es muy difícil. O sea, eso es un camino difícil
y que sí o sí transita por la popularidad hoy. Ujú. Pensemos que qué gobiernos han consolidado un régimen autoritario post-80s en América Latina. Todos empiezan con liderazgos sumamente populares, ¿no? El más reciente es Bukele, digamos, ¿no? Entonces, esa es condición necesaria para consolidar algo hoy. Y esa vía no está dada en este momento. Por supuesto puede pasar, ¿no? Puede aparecer ese líder autoritario y carismático y en el que la gente diga, sí, tú encárgate y entierra a todos estos políticos y demás. Por supuesto puede pasar. Pero incluso en ese caso, América Latina está llena de tipos que dijeron que iban a hacer eso, llegan al poder y caen, o dijeron que iban a hacer eso, llegan al poder y pactan. No, Entonces, y hay algo que no consideran todos estos candidatos o candidatejos, por decirlo de alguna forma, que están postulando para las elecciones del 2026. Y es que, como dijo Alberto Vergara, buena parte de la población está subrepresentada o simplemente no está representada en estas candidaturas. Entonces, sí sí, hay un resquicio de algo en algún lugar, por alguna parte, pero sí, claro, o es a sea, su vez, digamos, es el problema y a su vez la cura, digamos, o no la cura, pero, digamos, este problema que decía más temprano del vaciamiento democrático es lo que ha erosionado las instituciones políticas peruanas y a su vez es lo que previene la consolidación de un autoritarismo. Precisamente porque esa consolidación pasa por la acumulación de poder y respaldo popular. Y eso es lo que en el Perú es muy difícil. ya. Venezuela, ¿qué crees tú que va a pasar este domingo en Venezuela? Bueno, eso es Terrible. una situación también es una situación, a ver, no es enteramente nueva, ¿no? Porque ha habido otros autoritarismos que han perdido elecciones, ¿no? Eh, digamos, en la región se me ocurre Chile, ¿no? Sí. Porque sí, pues las elecciones abren un terreno de cierta incertidumbre que a veces se le escapa del control al régimen, ¿no? Y en este caso Eh, es la primera vez que se le vea a Maduro sumamente nervioso, preocupado, y ya está hablando que correrán ríos de sangre si las cosas no van como él, ¿no? Como él quiere. Sí, digamos, es la primera vez que parece haber, no, que parece haber, no, que hay Sí, una amenaza creíble para el sí. régimen por la vía electoral, ¿no? Digamos, parte del asunto es que el gobierno venezolano, pese a haber consolidado un autoritarismo, siempre tuvo un nivel de popularidad importante, ¿no? Estos regímenes autoritario competitivos, como se les llama, siempre descansan sobre un mínimo importante de respaldo popular. Luego, a partir de eso, ellos se inclinan la cancha, hacen lo que sea digamos, hacer que la competencia sea injusta, pero la competencia es real, ¿no? Y se basa en que, pues, el gobierno tiene una base popular importante. El tema es que, claro, ya la base de apoyo del gobierno se ha reducido mucho y con el paso de los años, el gobierno ha caído cada vez más descansa cada vez más en poderes de facto, en particular los militares, ¿no? Mm. Y en esa medida, el gobierno venezolano, digamos, el futuro del gobierno venezolano, para entenderlo, uno tiene que ponerse los lentes que se ponía antes para entender el futuro de los regímenes autoritarios clásicos, los militares, ¿no? Y ahí, en esos regímenes, lo clave era en qué medida aparecen o no aparecen quiebres en el grupo gobernante, en particular en el grupo militar, ¿no? Eh, y bueno, ahí, digamos, si la pregunta es, y bueno, ¿por qué es esto así? En parte porque, digamos, en última instancia, la pregunta es, ¿el régimen o los militares van a salir a reprimir, sí o no? ¿Verdad? Esa es la pregunta última para definir la continuidad o la caída de los regímenes autoritarios de base militar.
En el caso venezolano, has tenido ahí a Diosdado Cabello como un aliado, como un socio en realidad, ¿no? Mm. Como una sociedad con Bueno, y este Padrino político. López, ¿no? Y Padrino López, ¿no? Yo estoy siguiendo todo lo que puedo las noticias de Venezuela, y lo que veo es, con los límites de la información que se puede tener, digamos, un escenario más abierto que antes, ¿no? Mm, Con algunas señales que tal vez estamos sobreinterpretando, pero no lo sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Padrino López, vi ahora una declaración que decía que fue a saludar o a encontrarse con los de la misión de observadores del Centro Carter, ¿no? Y a decir que son una institución muy respetada, ¿no? O ya, sea, ya, ¿te das cuenta? bien. O Mira, sea, ¿no? Este, Ayer María Corina Machado dio una entrevista en CNN y comentó algo que, bueno, uno podía deducir, pero ya lo dijo, ¿no? Que es que hay sectores del chavismo que se le están acercando para preguntar qué pasaría en un eventual, o cómo sería una eventual transición, básicamente para negociar claro, un puente de plata. Puente Plata, ¿no? Que claro, los políticos saben que eso es así, así se negocian las transiciones, no se Mm, negocian diciendo, ahora todos se van presos, ¿no? Porque sí. eso lo único que hace es que el enemigo no quiera irse nunca, ¿no? Entonces, hay ahí señales de que las cosas no están tan claras y de que podría haber un momento distinto. Pero, bueno, parte de la naturaleza de un régimen autoritario es que la información no corre con tanta facilidad. eh, en fin, así que veremos. Otro cambio de escenario, porque ya hablar sobre el Perú me parece. El Perú es Sí, deprimente, ¿no? El Perú es deprimente. Estados Unidos, la incursión de Kamala Harris en escena, que ha tenido problemas de popularidad hasta hace muy poco, pero claramente comienza a perfilarse antes de la Convención Nacional de los Demócratas como la posible candidata, ¿no? Sí, ahí, Frente a ahí Trump. la política estadounidense en ese sentido es como muy distinta porque eh, todo está tan estructurado ¿Dónde está Trump? digamos, a ver, el margen para lo imprevisible es menor, ¿no? Digamos, tú sabes, no viene al caso discutir cómo funciona el colegio electoral gringo porque es No, todo no, un es enredo, complicado, sí. y Es no, y complicado. se duermen los que están viendo esto, pero básicamente tú sabes que hay una parte del país que sí o sí va a votar republicano y no importa quién sea el candidato, Sí. otra parte que sí o sí va a votar demócrata, y entonces todo se define en un puñado de estados en los que, digamos, Cinco la cosa está estados, cerca claro. y hay este sector que puedes ganarte y este otro que no. Entonces, toda la política electoral ahí tiene que ver con cómo apelar a esos sectores indecisos en estos estados en particular, ¿no? Kamala Harris viene de California, que es un estado que sí o sí va a votar demócrata, y entonces ahora la cosa es que tiene que elegir a un vicepresidente, a un running mate, como le dicen, que tiene que ser de uno de esos estados que se disputan, ¿no? Estos estados del Midwest. Oye, y podría ser, no sé, ya estoy hablando, es política ficción, ¿no? Barack Obama, ¿la atracaría? No, no, ¿Podría? No. Ya fue presidente, ¿cómo va a bajarse a vicepresidente? sí, no, es imposible. Ni siquiera sé si es constitucional, pero sabemos que es Ya, ok. inconstitucional más de dos términos. No sé si es constitucional que vaya como vice, pero es imposible. Es imposible. Michelle Este, Obama, ella ya dijo que no quiere, que no etcétera. quiere, pero no quiere ser candidata a la presidencia. Pero para Bueno, no ser sé. No, presidenta, no, no, no creo. No creo. O tampoco. sea, a ver, no sé, dentro de todo, como decía, las cosas son mucho más estructuradas y entonces hay una serie de personas en el Partido Demócrata que tienen expectativas y es un implícito que tú tienes que darle una chance o que tienes que más o menos elegir entre esas personas que tienen una expectativa, porque bueno, eso, o sea,
Si no, el juego se abre demasiado y se pierde previsibilidad, ¿no? Entonces, sí, en esa medida el juego estadounidense es muy, muy estructurado, más o menos se sabe si tú apretas acá, dónde va a saltar por allá, ¿no? Este, y eso, depende, todo depende de un puñado de estados y un grupo de votantes en esos estados. Y todo el cálculo electoral depende de eso, ¿no? Em, Ahora, si sí, Kamala Harris pasa por la prueba de fuego, digamos, de ganar en la Convención Nacional Demócrata, que es ahorita en agosto, sí, que ya parece es un hecho, ¿no? Por lo sí, que veo ya una a suficiente mí también cantidad. me da la impresión de que va a ganar. Por lo Es que decir, entiendo, ya recibió como el endorsement de muchos convencionales que ya están por encima de lo necesario, pero bueno, exacto. sí. Este, ya además es una campaña relativamente corta, ¿no? Es una campaña de 100 días por delante. Sí, No hay mucho, no hay un trecho largo que recorrer y, hay que decirlo así, el atentado contra Trump es algo que lo va a favorecer en su campaña. sí, sí. ¿Qué posibilidades tiene Kamala Harris de ganarle a este Donald Trump fortalecido, blindado, eh, que, que salió robustecido de este intento de asesinato? A ver, decir qué posibilidades tiene es complejo, pero decir que tiene posibilidades es posible y es una diferencia, yo diría, con lo de Biden. No, claro, Porque, no. o sea, Que ha cambiado el escenario político claro, electoral en Estados Unidos. O sea, si claro. Biden continuaba, o sea, ya Trump lo había sobrepasado hace rato. Sí, 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 exacto. Y bueno, tú veías cifras de encuestas y pues una cantidad de gente que iba a votar por Biden, incluso votando por él, decían que no creían que estaba capacitado para terminar 4 años de gobierno. Era obvio, ¿no? Entonces, claro, eso apagaba el entusiasmo y apagaba un sector de votantes que podía en otras circunstancias activarse y ahora se han activado, de hecho, ¿no? Hay un récord ahí de donantes que ha recibido, digamos, de Sí. donaciones que ha recibido Kamala, que es una forma de activismo, pues, ¿no? Donar dinero para el candidato ¿No? que 50 millones de quieres. dólares en una tarde. O sea, eso es Creo un... que ha llegado a 80 y pico millones en 24 horas, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Sí, Yo sí, me quedé en 50. sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, con los republicanos, digamos, Elon Musk, él solo dona 40 millones al mes, ¿no? Entonces, este, ese es otro problema ya, ¿no? Mm. El tema del dinero ahí en las campañas, pero en fin, este, Bueno, y George entonces, Clooney tuvo un rol también protagónico en esta historia, digamos, cuando amarró, digamos, parte de las donaciones, y eso sí, en parte ha sido una de las consideraciones para si va Biden o no. sí, los donantes en general empezaron a arrastrar los pies y a decir, bueno, no vamos a dar si es que no hay un cambio, etcétera. Entonces, claro, eso es otra cosa, ¿no? Uno podía ver a los liderazgos del partido, y esto es algo ilustrativo tal vez para los peruanos, para nosotros que estamos acostumbrados a una política tan personalizada, ¿no? Sí. El Partido Demócrata, a través de sus liderazgos, eh, enviando señales más o menos directas o indirectas a través de los medios, hablando con los candidatos, el liderazgo le dice a Biden, tienes que bajarte. El futuro del partido peligra por tu decisión individual de Ujú. querer seguir el poder. Entonces, claro, el tipo resiste y resiste. Yo le decía a un colega de allá, oye, total, no se supone que los partidos son los que ven el futuro y los individuos el presente, pero no está funcionando. Y me decía, sí, pero Bueno, funcionó. Efectivamente, se cumplió lo que la teoría dice. Los partidos miran más allá de un gobierno, mientras que los gobernantes miran a mi gobierno, mi situación particular. Entonces, finalmente los demócratas lograron hacer que Biden se baje porque el cálculo es un cálculo de largo plazo. Claro. ¿Ah? O sea, si tú nos haces esto, nos vas a arruinar el futuro a todos.
el candidato siempre está mirando el presente. Del futuro se encarga la organización. Entonces, por eso es tan dramático lo del Perú. En el Perú no hay esa gente. Todo está gobernado por individuos que están mirando el presente, ¿no? Y su bolsillo. Digamos, además, ese presente, digamos, ¿no? Mm. Pero eso, la política cuando está tan personalizada, es una política absolutamente presentista, ¿no? Que es algo que cubrimos la vez pasada cuando hablamos contigo aquí, ¿no? O sea, en el Perú, esa debilidad política de las organizaciones políticas, ese personalismo amateurista total y la falta de accountability, etcétera, hace que los políticos solo tengan el hoy, ¿no? No tengan mañana. Y el comportamiento en el que eso deriva es terrible, ¿no? Entonces, quieren ver cómo es una política en la que los políticos se ven constreñidos en lo que pueden hacer por la organización, en la que existe no el hoy, sino el mañana. Vean lo que acaba de pasar con la salida de Biden. Es eso, Y ¿no? así terminamos en frases como la de Alberto Vergara: la mediocridad es una forma de optimismo, y Marco dice ya. En esta nota alta, en este... Yo hubiera reaccionado igual que Marco, ¿eh? Ya, sí, ya, con esa frase nos vamos. Bueno, mi querido Rodrigo, siempre terminamos con una comparación donde hay de todo. Sí. Hay pocos resquicios para el optimismo, hay que decirlo, ¿no? Pero por lo menos, digamos, son los temas sustantivos de los que hay que hablar hoy día, a pesar de que Sí, la gran media y no... nuevamente, Sí. el esfuerzo del libro es entender qué es lo que está pasando en el Perú, ¿sí? Y bueno, Felicitaciones por eso, ¿ah? bueno, gracias. Y de hecho, alguna gente se me ha acercado a decirme eso, ¿no? Oye, he podido entender, digamos, más allá de renegar y ¿no? He podido entender lo que está pasando por este libro, gracias, ¿no? Eso no hay, mejor regalo que ese para alguien que escribe un libro en este Por contexto, ¿no? supuesto, por supuesto. Tratando de entender. Entonces, los invito a que si esto los hace renegar y demás, y quieren tratar de entender de dónde viene esto, cómo así, por qué funciona como funciona, el libro es un intento de hacer eso. Tiene estas tesis que hemos discutido hoy día y tiene un número de capítulos encargados a distintos colegas que han hecho un gran trabajo. ¿Quiénes Eh, participan? Además de hacer la chamba de edición tú y Alberto Vergara. sí, claro, Alberto y yo nos encargamos de la edición, de la introducción y las conclusiones, en el que hablamos además de cómo se ve el Perú en América Latina. Y luego están Daniel Encinas, Mauricio Zabaleta. Ambos trabajan, hacen capítulos dedicados a la política subnacional, ¿no? Mauricio se encarga de Puno y Daniel Encinas habla del Callao y Ujú. de Ancash, ¿no? ¿Ya? Como zonas en las que la criminalidad y la política se han, ¿no? Exacto, sí. Este, luego, Saraí Toledo tiene un capítulo sobre minería informal y política, ¿no? Em, Omar Manqui es un sociólogo, profesor de la Universidad del Pacífico, tiene un capítulo sobre universidad peruana y política. Este, Omar Coronel tiene uno al que le haya puesto como título La fragmentación de los odios, está buenísimo, sobre las Buenazo. antiidentidades en el Perú y cómo incluso esas se han fragmentado y entonces hemos llegado a un nuevo nivel de desestructuración política. Digamos, el antifujimorismo está fragmentado y el anticomunismo también está fragmentado, etcétera. Aaron Quiñón y María Claudia, Dios, se me está yendo a ver, Tranqui, tranqui. déjame, A mí me pasa ya dame un cada segundo. rato ya.
Sí, sí, sí. Si me das un segundo, porque si no voy a omitir nombres y eso sería terrible de mi parte. Este, a ver. Ah. ¿Cuántos son, ah? Son como 14 capítulos, si no me Ah, equivoco. ya. Aquí está. Eh, a ver, está Daniel Encinas y Mauricio Zabaleta con estos capítulos que dije. Están Moisés Arce y Andrea Segovia, que hacen un capítulo sobre descentralización política y corrupción en el Perú, que es ¿Ya? interesantísimo, porque encuentran a través de un análisis estadístico que mientras los gobiernos son más precarios en términos de apoyo popular, más corruptos son. Es interesantísimo. Eso es a nivel de las regiones. Eh, Luego tenemos un capítulo de Yamilé Guibert sobre el gobierno de PPK, un capítulo mío y de Daniel Encinas sobre el gobierno de Pedro Castillo. Luego este de Omar Coronel, como dije, sobre la fragmentación de los odios. Uno de María Claudia Augusto y Aaron Quiñón sobre la radicalización de la derecha política peruana en el siglo XXI. Te estabas olvidando de Luego, un huevo, ¿ah? Te iban a linchar a ti después de esto. y no, por eso, ya felizmente saqué el índice. La periodista Shana Taco y Gonzalo Oyola hacen un capítulo sobre en el que recopilan y digamos, como traen toda la información que se tiene sobre representación política y dinero, ¿no? Cómo la financiación de la política funciona y las relaciones opacas entre política y economía en el Perú. Luego, José Alejandro Godoy hace uno sobre judicialización de la política, como dije, Saraí sobre minería informal y política, Omar Manqui y Natalia López sobre universidad y política, y finalmente las conclusiones de Alberto y mías que tratan de ver el Perú en el escenario regional, ¿no? Cuán distinto o cuán único es, qué lo hace similar a otros casos, qué lo hace distinto a otros casos, ¿no? Eso es. Pinta Entonces, bien, ¿ah? Pinta bien. Y los nada, invito nuevamente a... mis felicitaciones y me comprometo a que mi próxima visita a la capital, mi primera adquisición va a ser la democracia asaltada. Gracias, Rodrigo, nuevamente. Un abrazo A ti. grande y nada, ya conversaremos más adelante sobre si estamos igual, peor o si Podemos estar peor, existimos podemos todavía. estar igual de distinta forma, digamos. Podemos estar mal de distinta forma. Puta madre, eso suena peor, oye, que el titular que le regaló a Marcos Cifuentes a Alberto Vergara. Gran abrazo, Rodrigo. Fue Rodrigo Barrenechea, editor y uno de los propulsores de esta iniciativa que se llama Democracia Asaltada. Con ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!